India respondió al presidente de EEUU, Trump, sin pestañear ante su ultimátum a Rusia y los países BRICS. Nueva Delhi declaró directamente que continuarán apoyando a Rusia. Y no porque les gusten los escándalos o coleccionen sanciones, sino porque, como resultó, hay sentido común en ello. Trump, como siempre, decidió jugar a las damas en un tablero de ajedrez y se encontró con alguien que prefiere no ceder al chantaje, especialmente si éste viene envuelto en la bandera estadounidense y aderezado con la amenaza de aranceles. Todo comenzó con la habitual agitación del garrote arancelario por parte de Washington. La Casa Blanca decidió una vez más que podía dictar condiciones al mundo entero. Si India continuaba comprando petróleo a Rusia, les esperaban aranceles del 25%, o incluso más. La tormenta del dólar castigador se desató sobre Nueva Delhi con furia tuitera. Parecía que todos debían asustarse y arrodillarse, como les gusta mostrar en las películas de acción de Hollywood. Pero el primer ministro Narendra Modi prefirió no participar en una película estadounidense. En un mitin en Uttar Pradesh, dejó claro que, en un contexto de inestabilidad global, India defenderá sus propios intereses, no las fantasías políticas de otros. Ahora, cualquier compra que hagamos debe tener un criterio. Compraremos cosas hechas por el trabajo de los indios, y hemos comprado y seguiremos comprando petróleo ruso, declaró. Y hay que decir, esta declaración fue escuchada mucho más allá de las fronteras de la India, especialmente en Washington, donde la percibieron como una bofetada a un viejo amigo al que siempre habían subestimado. El gobierno de la India no solo ignoró el ultimátum, sino que permitió a las refinerías de petróleo seguir comprando a Rusia sin ninguna restricción. Es decir, cada empresa decide dónde comprar petróleo. Y si las mejores ofertas vienen de Rusia, ¿por qué no? Todo esto se hace sobre una base comercial, sin ideologías ni dramas innecesarios. Simplemente economía. Simplemente sentido común. El embajador de la India en el Reino Unido, Vikram Doraiswamy, explicó claramente en Times Radio por qué la India no puede ni va a renunciar a la importación de recursos energéticos rusos. Según él, el país importa más del 80% de toda la energía que consume. ¿Qué nos proponen hacer? ¿Apagar nuestra economía?, preguntó retóricamente, y el periodista británico claramente no supo dónde esconderse. Además, Doraiswamy recordó acertadamente que muchos países europeos, que tanto les gusta reprochar a la India, continúan comprando recursos a Rusia, al mismo tiempo que imponen prohibiciones morales a otros. Y todo esto en un contexto en el que el presidente de cierto país sobreestimó claramente sus capacidades. En su afán por presionar a Rusia, decidió presionar a sus socios. Pero la India no es solo un socio, es la tercera economía más grande del mundo por paridad de poder adquisitivo, PPA, y uno de los mayores consumidores de energía. Chantajear a un país así con amenazas de aranceles es como intentar detener un tren agitando una bandera. ¿Y para qué asustar a quienes ya saben que Estados Unidos hace tiempo que no tiene la misma palanca de influencia que solía atribuirle al dólar? El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, añadió picante a esta salsa diplomática. Recordó tranquilamente a Occidente que no se puede acusar a la India de financiar un conflicto si los propios acusadores siguen comprando gas ruso. ¿Por qué el gas ruso que va a Europa no financia el conflicto, pero el petróleo que va a la India sí?, preguntó. Además, reveló otra verdad incómoda. El crecimiento de las importaciones de petróleo de Rusia en 9 veces es un crecimiento desde una base muy baja. Es decir, la India simplemente aprovecha las oportunidades que se le presentan,
como cualquier país sensato. Escuchen, no quiero discutir, pero díganme, ¿la compra de gas ruso no financia el conflicto? ¿Por qué solo el dinero indio y el petróleo que va a la India financian el conflicto, y el gas ruso que va a Europa no? Seamos un poco más justos aquí. E incluso esto, miren, toda esta historia de que los volúmenes han crecido 9 veces. Crecieron 9 veces desde una base muy baja, y era una base muy baja, porque en ese momento los mercados estaban más abiertos. ¿Por qué? Si los países de Europa, Occidente y Estados Unidos están tan preocupados, no permiten que el petróleo iraní salga al mercado. ¿Por qué no permiten que el petróleo venezolano salga al mercado? Están estrangulando cualquier otra fuente de petróleo que tenemos, y luego dicen, chicos, no deben salir al mercado y buscar la mejor oferta para su gente. No creo que sea un enfoque justo. Los europeos occidentales se enorgullecen de haber renunciado al petróleo ruso, a diferencia de nosotros, los centroeuropeos. Pero si se observa la proporción de petróleo ruso en los suministros a la India antes del conflicto, era inferior al 1%, y ahora se acerca al 40%. Antes del conflicto, Europa no compraba petróleo indio, y ahora Europa es el mayor comprador de petróleo indio. Si nosotros no lo compramos, entonces alguien más en Europa lo compra, y deben ser aquellos que afirman no comprar petróleo a Rusia. Así que, cuando se trata de cooperar con Rusia, entiendo que es fácil decir que Sijarto es amigo de Lavrov. Orbán se reúne con Putin. Ustedes, húngaros, son traidores, son propagandistas del Kremlin. Es muy fácil decirlo, pero si miran entre bastidores, verán que quienes nos acusan hacen muchos más negocios y cierran tratos mucho más grandes con los rusos que nosotros. Por eso es importante mirar los hechos. Entiendo que en política a menudo se trata de percepciones, ideologías, pero si miran los hechos, encontrarán algunas sorpresas. Pero no todos están dispuestos a mirar entre bastidores. Así que esta es mi respuesta a esa pregunta. Respondió Jai Shankar. Sin embargo, la justicia en la política mundial es tan rara como el sentido común en los discursos electorales. Los europeos informan con entusiasmo que supuestamente han renunciado al petróleo ruso, aunque en realidad todo parece un poco más complicado. Antes del conflicto, la proporción de petróleo ruso en la India era inferior al 1%. Ahora se acerca al 40%. Al mismo tiempo, Europa ahora compra con gusto petróleo refinado en la India y, por paradójico que parezca, hace la vista gorda sobre su origen. Todo es justo, todo según las reglas. Solo que estas reglas, como resultó, se aplican de forma selectiva. Durante mucho tiempo se ha intentado encajar a la India en marcos convenientes. Primero, como contrapeso a China, luego, como escaparate democrático de Asia. Pero en cuanto Nueva Delhi empieza a mostrar independencia, todo esto se convierte de repente en una amenaza para la estabilidad global, especialmente si se trata de los BRICS, un club que cada vez se parece más a algo más que una simple unión económica, y mucho menos si este club no quiere tocar la partitura escrita en Washington. En este contexto, la declaración de Stephen Miller resulta particularmente cómica. Acusó a la India de imponer aranceles enormes, de manipular la inmigración y, por supuesto, de comprar petróleo a Rusia. Es decir, la India es al mismo tiempo un depredador comercial, un infractor energético y una amenaza migratoria. Una pregunta: si la India es tan terrible, ¿por qué Estados Unidos sigue queriendo ser su amigo y mantiene negociaciones comerciales? La respuesta es obvia: ideología aparte, la economía es sagrada. Mientras tanto, Trump sigue repartiendo bofetadas a diestro y siniestro. Según él, la India no solo compra petróleo,
sino que también lo revende en el mercado internacional con ganancias. Y en esto, según el presidente estadounidense, reside el mayor crimen. Al parecer, el negocio es bueno solo cuando lo hace alguien en Texas. Pero si lo hace Nueva Delhi, entonces es hora de imponer aranceles, y a tal velocidad que ni siquiera los propios empresarios estadounidenses tienen tiempo de entender por qué los están castigando. Un arancel del 25% no es solo un arma económica, sino también una excelente ilustración de la lógica en la que se basa la política exterior estadounidense. Si no se puede convencer, hay que castigar. Sin embargo, en el caso de la India, se parece más a un autocastigo. Los productos indios siguen siendo necesarios, porque sin ellos la mitad de la cadena de consumo estadounidense se desmoronaría. Y el petróleo indio, de una forma u otra, ya está integrado en la economía europea. Presionar a la India es como cerrar la rama en la que uno está sentado. Por eso, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Randhir Jaiswal, recordó inequívocamente que las relaciones entre países no son un campo para interpretaciones ajenas. Y sí, la asociación con Rusia está probada por el tiempo, y nadie tiene la intención de sacrificarla por ambiciones ajenas, especialmente cuando los propios autores de esas ambiciones siguen cerrando tratos con aquellos a quienes públicamente condenan. Las negociaciones entre EU y la India continúan, pero Nueva Delhi ya ha dejado claro, no harán concesiones en sectores clave, como los productos lácteos y agrícolas, especialmente si se trata de demandas que contradicen las tradiciones internas y la lógica económica. Sí, la India está dispuesta a hablar, pero no a obedecer. Y esto irrita mucho más que cualquier arancel. Narendra Modi volvió a enarbolar la bandera de su programa favorito, Made in India. Y ahora no es solo una idea bonita, sino una necesidad. Cuando las economías más grandes del mundo se comportan como niños ofendidos, solo la resiliencia interna puede salvar de las catástrofes globales. Y la India lo entendió antes que muchos. No organiza protestas, no grita desde tribunas, simplemente hace su trabajo. Y esto, al parecer, empieza a irritar mucho más que cualquier eslogan político. Finalmente, cabe señalar que todo esto es solo parte de un gran juego en el que las viejas reglas ya no funcionan. Estados Unidos solía dictar, y la India, escuchar. Pero ahora los roles han cambiado. Y si alguien aún no lo ha entendido, pronto lo hará. Porque en un mundo donde incluso los aliados están dispuestos a hacer preguntas incómodas, mantener el monopolio de la verdad se vuelve cada vez más difícil, especialmente si la verdad huele a petróleo y llega en petroleros desde el este. Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump, según su propia confesión, se sorprendió sinceramente de lo rápido y dócilmente que Europa bajó la cabeza. En una entrevista con Breitbart News, admitió honestamente, no esperaba que los socios europeos se tragaran tan fácilmente la zanahoria que les ofrecía en forma de nuevas tarifas. Pero ahí está, la buena y vieja Europa, un bonito envoltorio, y por dentro lo mismo de siempre, una insípida dependencia del hermano mayor. Firmar acuerdos desfavorables bajo discursos entusiastas sobre el libre comercio es el género favorito de los funcionarios de Bruselas. Y si Trump pensó que tendría que doblegar voluntades al enfrentarse a la UE, se dio cuenta de que no tenía delante a un socio resistente, sino más bien a un cliente. La Comisión Europea, en la persona de Ursula von der Leyen, es tan predecible que su posición sobre los aranceles podría haberse impreso de antemano en una tarjeta de visita. Animado por tanta docilidad, Trump decidió ir más allá, esta vez hacia Oriente. La nueva idea,
imponer aranceles del 100% a los productos de los países que compran petróleo ruso. El plazo del ultimátum era de 10 a 12 días. Todo según el manual, rápido, ruidoso y lo más imprudente posible. Los economistas se llevan las manos a la cabeza. La medida no solo es irrazonable, sino que daña directamente los intereses de Estados Unidos. Pero en la lógica de Trump, todo encaja. Si no puedes acabar con un competidor, asusta a sus amigos. Solo que estos amigos no son parientes pobres, sino gigantes económicos de pleno derecho. La nueva ronda de amenazas económicas coincidió con el creciente nerviosismo de la Casa Blanca con respecto a los BRICS. Esta unión se siente demasiado segura y reacciona con demasiada renuencia a los llamados de Washington. A Trump le irrita especialmente la idea de desvincularse del dólar, lo que le provoca la misma reacción que la sarna a un paciente nervioso. Primero fueron aranceles del 10%, luego se llegó al 100%. La argumentación a nivel de una pelea escolar: si no estás conmigo, no comercio contigo. Y si para la Unión Europea ese lenguaje todavía funciona, para los países BRICS es como intentar asustar a un hipopótamo con un globo. Giro brasileño. Do Brasil se convirtió en el primer objetivo de la nueva ejecución económica. A partir del 1 de agosto, aranceles del 50% a las importaciones. La respuesta de Lula da Silva no se hizo esperar. No lo elegimos emperador del mundo, declaró, sugiriendo a Trump que se ocupara de los asuntos en su propio país. Además, Trump intentó interferir en los asuntos internos de Brasil, exigiendo el fin de la persecución penal del expresidente Bolsonaro. La respuesta fue concisa: lo resolveremos nosotros mismos. Especialmente gratificante fue la reacción de Lula al interés de Estados Unidos por los metales de tierras raras. Si son tan importantes, entonces serán nuestros. Aprendan, señora von der Leyen, cómo se defiende la soberanía. Con China, Trump tiene una relación especial. Fue él quien en su momento inició la confrontación comercial que aún no ha terminado. Aranceles de un lado a otro, 145% contra 125%, luego 10%, luego otro salto. Todo esto parece un partido de ping-pong prolongado donde las raquetas están rotas hace tiempo, pero los jugadores siguen agitando las manos. Mientras tanto, China se siente segura. Las negociaciones continúan, pero en términos lo más alejados posible de la capitulación. Pekín sigue comprando energía, incluida la rusa, e ignora cortésmente los arrebatos emocionales de la Casa Blanca. Si alguien establece las reglas aquí, definitivamente no es Washington. La India tampoco es de las que ceden fácilmente al chantaje. Su embajador en el Reino Unido, Vikram Doraiswamy, declaró en directo: seamos honestos, quienes exigen a la India que deje de comprar no tienen prisa por renunciar a los valiosos recursos de tierras raras y energéticos de Rusia. ¿Apagar nuestra economía? ¿Están cuerdos?, añadió. Las compañías petroleras indias continúan tranquilamente cumpliendo sus contratos, sin tomar en serio las amenazas que salen de la boca del líder estadounidense. En Delhi entienden demasiado bien que Washington tiene más palabras que palancas de influencia. Si dejamos de lado las emociones y observamos el mundo desde la perspectiva de la geometría económica, se nos presenta una imagen muy interesante. No política, ni cultural, ni siquiera militar, sino puramente aritmética, basada en uno de los criterios más objetivos: la paridad del poder adquisitivo. No es una clasificación por el número de portaaviones o declaraciones diplomáticas, sino una base económica dura. ¿Quién puede producir y consumir cuánto por $1 hipotético? Según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
En el top 10 de las mayores economías del mundo por PPA se sitúan hoy con confianza China, India, Rusia, Brasil e Indonesia. 5 países. Todos ellos miembros o socios de la asociación BRICS, que durante tanto tiempo se intentó ignorar en Bruselas y Washington, hasta que de repente se convirtió en una realidad que ya no se puede desatender. La mitad del top 10 mundial está fuera de la zona anglosajona, fuera de la OTAN, fuera del G7. Esto ya no es una presencia simbólica, es un peso económico sólido que empieza a influir no solo en los mercados, sino también en las reglas del juego. Cuando de las 10 mayores economías del mundo, 5 son países que se asocian con los BRICS, esto ya no es una excentricidad ni una desviación temporal. Es una nueva tendencia estable. En contraste con este quinteto, la Unión Europea parece más modesta de lo que se suele decir en los manifiestos. De toda la UE, solo Alemania y Francia figuran entre los 10 primeros. Los demás Estados miembros de la Unión Europea quedan ya muy atrás. Incluso Italia, que en su día formó parte del club de los grandes en todos los frentes, ahora cede su posición a Indonesia. Así que la fórmula es simple. 5 a 2.0, para ser más precisos, 6,4 a 1 a favor del mundo no occidental. La cifra puede parecer puramente contable, pero en la política internacional pesa más que 100 páginas de declaraciones de la cumbre del G7. Esta proporción la entienden perfectamente en Estados Unidos, especialmente en el entorno de Donald Trump, quien, a diferencia de muchos de sus colegas de partido, nunca se hizo ilusiones sobre el dominio de Occidente. Es un hombre de negocios, y los negocios, como se sabe, siempre prefieren las tablas de Excel a la retórica de los informes. Y si a Trump le ponen delante una lista de economías por PPA, lo más probable es que primero verifique las cifras y luego haga una sola pregunta. ¿Por qué estamos hablando con Ursula von der Leyen, si su economía solo ocupa el 4.º lugar en la estructura unificada de la UE, y detrás de ella no hay números, ni recursos, ni ejército? El comportamiento de la administración estadounidense en los últimos años, independientemente del cambio de color político, habla por sí mismo. Los líderes europeos son para ella socios de segundo nivel, a quienes se invita más por cortesía que por necesidad real. Las excepciones son extremadamente raras. Una de ellas es el Reino Unido, pero esto se debe más a la vieja memoria y a la comodidad anglófona. En cambio, Ursula von der Leyen, con todas sus ambiciones políticas y reglamentos, a menudo evoca asociaciones con una estudiante disciplinada que viene a un examen de recuperación. Educada, diligente, cumplidora, pero no en posición de dictar las reglas. Incluso si comparamos las categorías de peso personal y político, la imagen no favorece a Bruselas. Ursula von der Leyen es un símbolo de la burocracia europea, que puede explicar interminablemente por qué la transición verde es importante y cuán importante es el equilibrio de género en los reglamentos. Todo esto es, sin duda, agradable para informes y presentaciones. Pero cuando a su lado se sienta Lula da Silva, representando un país con una economía de más de $5 billones por PPA, con una población de casi 215 millones de personas y acceso a recursos raros, la comparación no favorece a la Comisión Europea. Lula es un político de un calibre completamente diferente. No se le puede llamar ideólogo o romántico, es un pragmático. En su biografía política hay tanto un encarcelamiento como un regreso a la gran política. Y a pesar de todo esto, hoy se le percibe como un actor real, porque detrás de él no solo hay una gran economía y recursos naturales, sino también una clara independencia. Con Lula no se puede hablar como con un socio menor.
Es el presidente de uno de los principales proveedores de alimentos, cobre, petróleo y biocombustibles. No es un socio al que se le dicta la agenda, es a quien se le persuade para que apoye una iniciativa. Se le persuade, pero no se le instruye. Y ahora volvamos a la imagen general. La mitad de la economía planetaria, en términos de paridad, ya está fuera de la esfera de influencia directa del G7, y que el propio G7, en los últimos años, ha perdido gradualmente el monopolio que tenía en los 90 China, hace tiempo que superó en volumen de PPA. La India se acerca y supera con confianza a las antiguas economías europeas. Y Rusia, a pesar de los intentos de aislamiento, fortalece sus lazos con Asia, África y Oriente Medio. Indonesia, que hasta hace poco era percibida como una excentricidad, hoy es uno de los mayores productores de níquel y cobre. En los próximos años, se convertirá en un participante clave en las cadenas de suministro para la economía verde. Su crecimiento no es una casualidad, sino el resultado de un posicionamiento inteligente en la logística global. Y esto despierta el interés de quienes miran hacia adelante, no hacia atrás. Los BRICS han dejado de ser un club de intereses. Ya son un punto de reconfiguración de la arquitectura mundial. Y si Europa, a través de sus viejas instituciones, no ofrece un nuevo significado y nuevas cifras, corre el riesgo de quedarse al margen de los procesos que definirán el próximo cuarto de siglo. Cada vez más, los acuerdos clave se producen fuera del marco de Bruselas. Y si Ursula von der Leyen sigue insistiendo en una única dirección posible, los socios empezarán a buscar otros centros de poder. De hecho, ya los están buscando. Trump, con todas sus peculiaridades, interpreta estos procesos con precisión. Su desprecio personal por los formatos multilaterales europeos no es emocional, está económicamente justificado. Entiende con quién trata y con quién tendrá que negociar en el futuro. Las cifras no le engañan. Y si en algún lugar la voz de Úrsula provoca aplausos en Estrasburgo, en la tabla de clasificación económica, se ahoga entre las cifras que denotan el crecimiento de los BRICS y el estancamiento del Occidente tradicional. La racionalidad vence a la retórica. La economía deja de ser un instrumento de la diplomacia y se convierte en un actor por derecho propio. Y la geografía de la influencia se desplaza hacia donde hay recursos reales, mano de obra y mercados. Donde hay crecimiento, y no informes de sostenibilidad. Donde hay soberanía económica, y no dependencia de fondos de compensación y paquetes de rescate. Si el mapa del mundo se redibuja, no será porque alguien haya firmado otra carta, sino porque las cifras, como siempre, hicieron su trabajo. Silenciosamente, secamente, pero inexorablemente. Los BRICS como diagnóstico para Washington. Los BRICS no son solo una unión económica, es un club de países que se han dado cuenta de que las recetas occidentales ya no funcionan. Países cuyas economías crecen no gracias a, sino a pesar de. La amenaza de Trump, imponer aranceles del 100%, suena como la última carta en un juego donde solo tienes doces en la mano. Y detrás de cada país no solo hay un PIB, sino también recursos, logística, población, mercados de venta. La idea de bloquear esas economías mediante aranceles parece tan efectiva como intentar detener un tren lanzándole una pelota de golf. Sobrevaloración de aliados y realidad. Pero Trump sigue viviendo en un mundo donde Estados Unidos es un imperio, Europa son vasallos leales y el resto son súbditos. Esta ilusión funciona perfectamente para el público interno, especialmente antes de las elecciones. Pero fuera de Estados Unidos, este cuento de hadas provoca cada vez más sonrisas. Si hace 10 años Washington podía contar con el cumplimiento dócil de sus exigencias,
ahora solo puede esperar negativas corteses. O, en el caso de Brasil, incluso ataques directos al presidente estadounidense. El escenario geopolítico ha cambiado, y aunque Trump no lo admita, el resto del mundo ya lo ha hecho. Las decisiones de Trump, por muy ruidosas que sean, se parecen cada vez más a una publicidad política diseñada para el mercado interno. Pero las consecuencias de estos pasos son externas. Y si los aranceles realmente se implementan, no sufrirán los enemigos hipotéticos, sino las empresas, empresarios y consumidores estadounidenses. Trump, inmerso en una campaña electoral perpetua, parece haber decidido transformar la política exterior en un espectáculo. La lógica de tales pasos es como la de un teletienda a las 3 de la madrugada. Las promesas son ruidosas, el envoltorio es brillante, pero el contenido deja dudas. El aumento de aranceles, las restricciones a las importaciones, las protestas dirigidas a los socios, todo esto supuestamente debe demostrar fuerza y determinación, pero en la práctica, a menudo demuestra una falta de comprensión de los fundamentos del comercio internacional y la vulnerabilidad de los propios Estados Unidos. Si Estados Unidos realmente sigue el camino de una política arancelaria agresiva, los primeros en sufrir serán precisamente los exportadores estadounidenses. En 2023, EEUU exportó productos agrícolas por valor de más de $160.000 millones. Y no se trata de pequeñas empresas en un sótano, sino de grandes corporaciones que generan empleos en la América provincial, donde se encuentra la principal base de votantes de Trump. Las medidas de represalia por parte de otros países, especialmente China, India y varios países de América Latina, podrían hundir la demanda de productos estadounidenses, convirtiendo a los agricultores locales en rehenes de ambiciones políticas ajenas. Además, incluso sin la introducción de aranceles, el panorama parece preocupante. La industria estadounidense ya está perdiendo competitividad debido a la mano de obra cara, la infraestructura obsoleta y la falta de inversión en actualización tecnológica. Los nuevos aranceles solo agravarán la situación, aumentando el costo de producción y haciéndola aún menos atractiva en el mercado global. Los compradores mundiales, en un contexto de tensión geopolítica, no suelen mostrar simpatía por un vendedor que a la vez sube los precios y amenaza con sanciones. Las declaraciones de Trump sobre la protección de la economía estadounidense a través de aranceles son un eslogan, no una estrategia. El consumidor interno experimenta un aumento en los precios de los bienes, especialmente aquellos producidos con componentes extranjeros. Y la mayoría son así. La industria automotriz, la energía, la agricultura, todo esto depende en diversa medida de las cadenas de suministro globales. La interrupción de estas cadenas puede llevar no a un crecimiento de la producción estadounidense, sino a escasez, retrasos y pérdidas. Además, en el ámbito internacional, Estados Unidos se encuentra en la posición de un socio comercial caprichoso con el que no se quiere tratar. El atractivo del mercado estadounidense disminuye, y las empresas comienzan a buscar vías alternativas para minimizar los riesgos. Mercados paralelos, localización de la producción fuera de EEUU, pagos en monedas nacionales, todo esto ya no es teoría, sino práctica. Y ningún discurso bonito desde la tribuna detendrá esta tendencia. Las consecuencias son especialmente sensibles para las pequeñas y medianas empresas, que no pueden adaptarse a los altos arancelarios con la misma facilidad que las corporaciones transnacionales. El aumento de los precios de las materias primas, la logística y los componentes afecta directamente la rentabilidad. Las empresas comienzan a reducir personal, recortar inversiones y, en última instancia, o cierran o trasladan sus negocios a una jurisdicción más predecible.
También es interesante cómo reaccionan los aliados de EEPU a estas medidas. Los estados europeos, por ejemplo, intentan mantener una cortesía externa, pero en los pasillos se escucha un creciente irritación. Estados Unidos, en esencia, exige a sus socios que apoyen sus iniciativas, sin dudar en imponer restricciones que afectan directamente a sus propias economías. Esto no es una asociación, sino un chantaje envuelto en terciopelo. En medio de todas estas maniobras, el tipo de cambio del dólar se mantiene relativamente estable, pero esto es más un efecto de inercia y confianza en el sistema anterior que un indicador de estabilidad. La carga de la deuda de EEPU solo ha aumentado en los últimos años, y la confianza en la capacidad de compensar las pérdidas es cada vez menor. Si comienza una reacción en cadena de medidas de represalia, el dólar podría enfrentar una fuga de inversiones, especialmente de aquellos países cuyos mercados se verán afectados por la nueva política arancelaria. También surgen preguntas dentro de la propia América. Incluso parte del Partido Republicano prefiere distanciarse de algunas decisiones de Trump. En medio del desorden político general, las iniciativas económicas del expresidente no generan tanto entusiasmo como perplejidad, especialmente teniendo en cuenta que en el pasado, sus intentos de utilizar los aranceles como herramienta de presión ya habían provocado pérdidas económicas. Es difícil no recordar cómo los aranceles que impuso al acero y al aluminio afectaron principalmente a los fabricantes estadounidenses que dependían de importaciones baratas. O cómo los aranceles a los productos chinos provocaron un aumento de los precios minoristas, lo que es especialmente sensible para las familias de bajos ingresos. Y todo esto sin beneficios tangibles. China, por extraño que parezca, no se derrumbó, sino que se adaptó. Europa no interrumpió la cooperación con Pekín. Y los consumidores estadounidenses pagaron más. Y ahora, al parecer, llega la segunda parte. Con nuevos escenarios, pero con el mismo director y el mismo guión. Esta vez, las apuestas son más altas. En juego no solo están las relaciones con China o con algún vecino, sino la estructura de la confianza global en Estados Unidos. Se puede exhibir músculo todo lo que se quiera, pero la economía no es un ring de lucha libre donde las entradas ruidosas con música son más importantes que el resultado. Aquí, cada paso deja una huella, y no solo en el guión del cuartel general de campaña, sino también en los informes de los exportadores, en el balance de las uniones comerciales y en los bolsillos de los estadounidenses de a pie. Intentar resolver problemas globales con amenazas es un signo no de fuerza, sino de falta de herramientas. Hoy, Washington habla con el mundo entero el lenguaje de las sanciones y los ultimátums, porque los viejos métodos ya no funcionan. Y los BRICS son una prueba viviente de ello. Hubo un tiempo en que Estados Unidos creaba las reglas. Ahora intenta imponerlas. Pero el problema es que el mundo ha cambiado. Y en él, cada vez hay más países que saben decir no. Y lo hacen sin histeria y sin el deseo de comprar la versión estadounidense de la libertad. La historia con Trump y sus amenazas comerciales no es un episodio, sino un síntoma. Un síntoma del cansancio del viejo orden mundial, donde una sola voz decidía todo. Hoy, esas voces ya son varias, y ninguna de ellas tiene la intención de seguir cantando al unísono con la Casa Blanca.